la discapacidad, del tema de los derechos, tiene que haber, es necesario que haya un previo, y que es la base ética, ¿sí? de lo legal. ¿Por qué? Y esto es porque ya uno como persona con discapacidad lo ve en la práctica y en lo cotidiano a esta cuestión, ¿no? O sea, puede haber una genial idea como para que garantice mejores accesos, el cumplimiento de mayores derechos, para una mayor calidad de vida. Pero sin embargo, si a esto no lo acompaña una actitud ética que garantice el cumplimiento de ese derecho, de ese reconocimiento, la verdad es que el intento legal queda completamente vacío, ¿sí? Un ejemplo, que para que ustedes se den alguna idea a lo que me estoy refiriendo, tiene que ver, por ejemplo, con este supuesto beneficio que tenemos las personas con discapacidad, por ejemplo, les menciono solo uno, de viajar gratis en los colectivos de corta y larga distancia. Yo creo que si esta disposición tiene 1 año o 2, no sé cuánto tiempo tiene, el punto es que ese fue el periodo donde más las empresas de colectivos y todos sus empleados se han ocupado en ver de qué forma, primero, de qué forma obstaculizar ese supuesto beneficio. Y segundo, está por detrás, está siempre esta concepción de que es casi una dádiva, si lo que se hace no se tiene en cuenta que en realidad hay por detrás de este beneficio un determinado subsidio a la empresa, etc. ¿Sí? Es decir, que de dádiva o de gratuidad o de espíritu benevolente de las empresas de transporte de un día para el otro no hay nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que resulta con esto? Que algo que supuestamente tendría que ser en beneficio de las personas con discapacidad, de su calidad de vida, de que algo se les pueda hacer un poco más fácil, en realidad termina siendo un atropello, ¿sí? Un atropello y una lucha constante cada vez que alguien tiene que, se le ocurre la buena idea de trasladarse dentro de su propio país, ya sea a corta o larga distancia. Entonces, con este ejemplo, en realidad a lo que iba es que a toda disposición legal le tiene que acompañar lo que sería una enseñanza de lo ético o un aprendizaje de lo ético. Porque si no, vuelvo a insistir, lo legal por sí solo está vacío de contenido interpersonal o ético, ¿sí? Entonces, esta era la primera diferencia que quería hacer, ¿no? Entre la cuestión, una cosa es reconocer un derecho, otra cosa es que haya socialmente una actitud ética para el reconocimiento de ese derecho. Otro ejemplo clásico, pero que nunca está de más porque siempre son actitudes repetidas, ¿no? Y el tema de las rampas, por ejemplo, ¿no? Uno es un derecho, el libre tránsito, etcétera, la libre circulación, pero sin embargo, como no está la conciencia ética de que hay personas que necesitamos esos espacios para trasladarnos, están permanentemente ocupadas. Y entonces, de nada sirve frente a una autoestacionada empezar a recitar el artículo de la Constitución del derecho o de la municipalidad, donde supuestamente las rampas tienen que estar liberadas, ¿no? Lo primero tienen que estar bien hechas, para que, bueno, ese es otro tema. Entonces, de acá es donde me parece interesante también rescatar la categoría de política. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, por ahí siempre, insisto, por ahí cuando uno piensa en esto de qué transmitir, me parece interesante por ahí partir de los circulantes. Entonces, acá está el punto de poder escuchar a otro, ¿no? Y esta cuestión también que decía por acá de nunca ser impunes cuando hablamos del otro y nunca ser inmunes cuando el otro nos habla. ¿Sí? Esta cuestión por eso decía esto de la importancia de reconocer o escuchar la voz del otro, ¿sí? En este sentido
que a veces lo que el otro dice no es nada cómodo, porque encima nos pretende hacer cambiar las cosas, ¿sí? Entonces, esta cuestión, ¿no?, de poder cambiarnos de eje en educación es un permanente desafío, ¿no? Entonces, y acá, para terminar, me interesó también compartirles un fragmento de una experiencia que leí hace poquito, me pareció muy interesante, y que cerraba con esta cuestión de una experiencia, una anécdota de la familia, y también me pareció importante traer acá a colación esta otra cuestión, ¿no?, que tanto se habló también hace un mes, ahora parece que ya no es problema para nadie, por suerte, el tema, por ejemplo, de la legalización de los matrimonios gay, ¿no? Entonces me pareció importante cerrar con un texto que habla precisamente sobre el tema de la familia, de qué entendemos por familia, y también nos plantea esta cuestión de cómo siempre que nos encontramos frente a algún otro y que no sabemos en realidad cómo encontrarnos, ¿sí?, está la posibilidad de no saber y de no saber qué hacer, y eso no tiene nada de malo, es decir, nos pasa permanentemente, ¿no? Entonces, por eso esta cuestión importante de plantear en los temas de discapacidad dos ejes importantes. Primero, que no hay que tener un recetario para acercarnos al otro, a una persona con discapacidad, ni un listado exhaustivo de diagnósticos, ¿sí? Y otra cuestión es que para hacer cosas hay que hacer cosas con los otros, ¿sí? Y no para los otros. Esta cuestión porque cuando se hacen estas cuestiones para, después el otro dice, no, la verdad que está pésimamente mal hecho, y entonces somos los molestos, los que nunca nada nos viene bien, encima ¿qué hacemos? Nos critican, ¿sí?, como si en realidad no estuviese dentro de la obligatoriedad de cada cual en su rol ser, ¿sí? Entonces, desde este lugar, por eso me parece esto importante, de escuchar a los otros cuando habla, por un lado, y por el otro lado, tener claro esto, que también podemos no saber cómo acercarnos al otro. Tengo una discapacidad, y tampoco hay nada de grave en eso, que nos pasa todo el tiempo. Entonces, puse, en un contexto donde tanto se ha hablado de la correcta, sana y normal conformación de la familia, me resulta significativo finalizar con el fragmento de un texto que no solo plantea lo que realmente implica la familia a nivel de lazos interpersonales, a nivel de encuentros, sino que también nos plantea que siempre nos llega ese momento en el que no sabemos qué dar y no sabemos cómo transmitir aquello deseado. En docencia, esto es un desafío permanente. En una familia, los lazos que nos unen como personas van más allá de lo culturalmente establecido hasta ahora. La aprobación de la ley de matrimonios gay nos enfrenta a desandar caminos recorridos y resignificar lo que juntos y juntas entendemos cuando decimos la familia. Ahora sí. Entonces, ahora paso a leerles esta experiencia que lo cuenta una docente, compañera y amiga de unos cursos que ella daba, bueno, ya en Entre Ríos, y es cierto, esta que está en la natación. Y bueno, y ya con esto entonces, les pasa a leer lo que dice esta compañera, insisto, es el relato de una docente, ¿sí? Entonces dice, era un viernes de junio, vísperas del Día del Padre. Bueno, acá hay algunas cuestiones bastante poéticas, y dice, ella en realidad, les cuento esta previa, ella en realidad es maestra de segundo grado, y está contándole, o sea, tiene que trabajar el tema de la familia, ¿no? Entonces se da cuenta que con sus alumnos, dice, era maestra de segundo grado y tenía alumnos cuyos papás están detenidos en la cárcel de Coronda,
otros hijos de madres solas y solteras. Ella cuenta: había llevado revistas y libros de textos, buscábamos imágenes. En todas aparecían familias sonrientes, de vacaciones o desayunando, café con leche, mesas preciosas con galletitas, dulces y mermeladas. Los míos, como muchos chicos, comen en el comedor de la escuela. A veces es esa la única comida del día. Entonces me di cuenta que no iba y me puse a pensar cómo trabajar con ellos el tema de la familia. Y escuchó dentro de sí. Entre sus palabras, sus ojos chispeantes dejaban de deslizar un destello de tristeza y continúa contándonos. Entonces les dije lo que en ese momento me surgió del corazón, que la familia está formada por aquellos que nos quieren, con quienes nos cuidamos y queremos. Los chicos miraban, atendían asombrados. A varios kilómetros de su nacimiento, a más de 40 años de espacio temporal, ella estaba allí con sus alumnos, en el torbellino salvaje de ese latido vital que remite a las preguntas primeras. Entonces les conté que a mí me regalaron, que cuando era chiquita mis papás ya no podían tenerme. Me regalaron a unos tíos que me ayudaron a crecer, me cuidaron y me quisieron tanto que aprendí a quererlos y fueron ellos mi familia. Supe en ese instante que la vida se inscribía en el corazón de la enseñanza, que hacer un regalo, dar a otro, ceder algo, puede ser muy importante para alguien, que se regala incluso algo muy querido. Hasta ese momento ella no había reparado en la oportuna decisión de sus padres, la confianza para con aquellos primos lejanos a quienes llamaba tíos, cómo los habían honrado con ese regalo. Esa donación, ese gesto, le había ofrecido también a ella la oportunidad de recibir un regalo, este vínculo fortalecido por el cariño infinito que se prodigaba. Sentía brotar en ella esas palabras entrañables con las que muchas veces les había hablado a sus hijos, y en esa complicidad clara de las verdades desnudadas en el sentimiento de ser ella misma y a la vez la sorpresa de saberse otra. Despejada el hecho mismo de haber sido regalada, era el vacío de palabras, ese hueco mudo que sus padres le legaron, el dolor que le impulsaba. En la intemperie de junio, un sonido del río le ofrecía su voz apenas audible. Les dije que la vida se hace de esos afectos que se eligen, que uno va descubriendo y adueñándose. Eso es la familia. Poco importa quiénes la conforman. Ahora tenían la mía, ellos tenían la suya, tendrían la suya algún día. Una emoción profunda y silenciosa se apoderó de la clase, y los chicos, uno a uno, se acercaron a abrazar. Aprender desde el no saber, desde el otro y a través de lo poco o mucho que creamos tener, puede resultar la mejor forma de comunicarnos, de encontrarnos con ese otro o esa otra, de la cual desconocemos su nombre, no sabemos nada acerca de su vida, pero al menos tenemos las ganas de entregarnos a su palabra o de regalarnos a su escucha. Muchas gracias. Bien,